Millones de organismos microscópicos flotan a la deriva de las corrientes marinas. Estos seres diminutos, que dependen de las propiedades de las aguas, dan vida a los océanos en esta región inhóspita del planeta. Tres cuartos de la superficie del planeta está cubierta por agua. El mar argentino es uno de los más ricos del mundo. En sus aguas australes esconde una meseta submarina llena de enigmas. Un equipo de científicos se encuentra a bordo del buque oceanográfico Puerto Deseado para estudiar las características ambientales del mar, como la temperatura, la salinidad y el oxígeno. Después de muchas horas de trabajo, buscan obtener muestras que les permitan analizar las características de las corrientes de la zona y su dinámica. Estas aguas, que están especialmente cargadas de nutrientes, se extienden desde el sur y enriquecen a los océanos cercanos. Dominado por estas frías aguas subantárticas y con temperaturas que oscilan entre los 4 y los 9 grados centígrados, se esconde el Banco Burwood. Están cobrando, espera. Los investigadores recolectan muestras de fitoplancton en botellas Niskin a diferentes profundidades. Allí se encuentran con grandes concentraciones de estos microorganismos. Con estas explosiones de vida, también conocidas como bloomings o florecimientos algales, podrían conocer cómo funciona el ecosistema del banco y cómo se genera la vida allí. ¿Cómo es la dinámica de las comunidades de estos microorganismos que forman parte del plancton? ¿Qué parámetros físico-químicos del agua, meteorológicos o ambientales los afectan? Eso intentan responder Clara Iacchetti y un grupo de investigadores. Comparando las muestras, podrán determinar por qué se producen variaciones en las diferentes concentraciones de estos microorganismos. A primera vista, el océano parece un desierto azul y compacto, inabarcable. Si nos alejáramos lo suficiente, veríamos que la vida florece en algunas partes. Desde el espacio, se pueden ver las grandes concentraciones de fitoplancton dentro del mar argentino. Estos microorganismos son el inicio de la vida en el mar. También la base del alimento y el sostén de toda la vida en los océanos. Un primer eslabón de una larga cadena. Desde una imagen satelital, el Banco Burwood pareciera no tener actividad. Una tarea minuciosa queda por delante: descubrir la causa de esta inagotable fuente de vida, el fitoplancton, una de las mayores incógnitas de esta meseta submarina. Los investigadores se encuentran frente a las evidencias de un bloom, un denso florecimiento de fitoplancton.
pequeños puntos suspendidos en el agua. Minúsculos microorganismos fotosintetizadores flotan a la deriva de las corrientes. Para crecer y reproducirse, el fitoplancton depende de la luz solar y de los nutrientes que están disueltos en el agua. Cuando todo esto se conjuga, las poblaciones aumentan el número de individuos a gran velocidad. A este fenómeno se lo conoce como blooming. La vida se abre camino todo el tiempo. El fitoplancton se convierte en el alimento de otros microorganismos. Entre los principales está el zooplancton, compuesto en su mayoría por especies animales que ingieren materia orgánica elaborada. En cambio, el fitoplancton es de origen vegetal. Realiza el proceso de fotosíntesis y genera su propia materia orgánica. Clara Iacchetti trabaja en la identificación de las muestras de fitoplancton que obtuvo durante la campaña. Busca compararlas con futuras capturas en la zona del banco y también en el canal Beagle, e interpretar los diferentes comportamientos entre una zona costera, como el Beagle, y una zona oceánica, como el banco Burwood. Ambas de latitudes similares, pero con características distintas. Los nutrientes en el banco provienen del fondo del mar, y los del Beagle de los ríos o de los deshielos de los glaciares. El plancton son todos los organismos unicelulares que se encuentran a la merced de las corrientes, que pese a tener motilidad propia, ese movimiento que ellos poseen no es lo suficiente como para vencer la fuerza de las corrientes. Dentro del plancton tenemos organismos que son fotosintetizadores, que es el fitoplancton, que son el eslabón primario de la cadena trófica o de las redes tróficas marinas. El fitoplancton de verdad es importante por varios motivos. Es la fuente de oxígeno principal en los mares, aporta gran parte del oxígeno mundial. Es importante porque es el nivel basal de las redes tróficas marinas. Del fitoplancton como del pasto en la tierra se van a alimentar organismos de mayor tamaño que lo suceden, digamos, en la cadena trófica. El fitoplancton va a ir cambiando su abundancia, la cantidad de fitoplancton que encontremos en el agua no es constante durante todo el año. Lo que vemos son momentos o pulsos del año en los que la cantidad o la abundancia, digamos que se dice, del fitoplancton cambia significativamente. Cambia porque de verdad lo que estamos presenciando es la reproducción. Entonces hay momentos del año en que las condiciones son propicias o son las correctas para que la reproducción se dé. Eso quiere decir que tenemos niveles altos de nutrientes, tenemos una mayor temperatura, tenemos un fotoperiodo más largo, que quiere decir que tenemos más horas de luz en el día. Eso nos da como un resultado final una gran abundancia o un bloom fitoplanctónico que va a favorecer a toda la cadena trófica. Los rayos del sol penetran el mar y la vida prospera de muchas formas. Pero a medida que se adentra en el océano, su fuerza vital disminuye. En las profundidades reina la oscuridad. Allí, a pesar de la abundancia de nutrientes, la vida se vuelve más escasa. Pero no solo el sol y los nutrientes determinan la existencia del fitoplancton, sino también la dinámica del océano y sus corrientes. Tras el análisis de las muestras en microscopio, Clara Iacchetti busca complementar su investigación. Bueno, estuve viendo los perfiles verticales del canal Beagle que me pasaste. Habíamos visto que en primavera se ven los máximos estos de clorofila en superficie y como hacia otoño e invierno casi no se registra y se ve una columna de agua más homogénea. El banco Burwood es mucho más homogéneo, o sea, claro, obviamente no tienes la influencia continental que hay en el canal Beagle. Sí, se ve entrada de masas de agua, ¿no? De mar abierto, aguas subantárticas, sin ninguna influencia costera. Y bueno, esto en el canal Beagle lo tenemos bien estudiado, ¿no? En el Burwood nos queda mucho por saber. Por saber, pese a que estamos a la misma latitud. Estamos a la misma latitud, pero son ambientes completamente diferentes, ¿no? Claro. Tan costero uno, el otro
ya de mar abierto, aguas subantárticas, Con influencia de las corrientes. Sin ninguna influencia costera y bajo la influencia de la corriente circumpolar. Cambios batimétricos muy pronunciados que deben producir upwelling, principalmente del Banco Burgos. Probablemente ahí está ocurriendo un upwelling importante. Ya vemos que el mar argentino en general y en particular todo el frente de talud es una zona riquísima, ¿no? Súper productiva, pero el Burgut en particular, en los promedios interanuales, no destaca en absoluto, no es una zona muy productiva, ¿no? Igual no nos olvidemos que eso también es en superficie, ¿no? Está bueno complementarlo con los perfiles para ver lo que pasa en toda la columna de agua. Correcto. La pregunta sigue en el aire. ¿De dónde vienen los nutrientes que se detectan en el Banco Burgut? ¿Por qué el Bloom está en profundidad y no en superficie? Tal vez porque la luz estaría llegando a mucha mayor profundidad que en zonas costeras, como el Canal Beagle. Sin duda, estas preguntas motivan futuras expediciones. Los investigadores emprenden una nueva salida de muestreo. Esta vez, en aguas del Canal Buen Beagle. día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué día, no? Precioso. Espectacular. ¿Dejo armar la botella ya, te parece? ¿Tienes la tenaza por ahí, el alicate? Sí. Vamos a ir al centro de la bahía, un poquito a estribor de la baliza. Sigues ese rumbo y vamos sobre un fondo de unos 120 metros. Perfecto. Igual yo te indico. Capuchón de oxígeno fuera, todo en orden. Me voy a poner a pelo de agua. 30 segundos. Está bastante verde el agua, Clara. ¿viste? Súper verde, sí. Voy a tener un disco aquí también. Hay un hermoso bloom. Sí. En el océano, el agua verticalmente no es homogénea. Está distribuida en estratos, en masas de agua, y están estructuradas por su densidad. Las más densas van ocupando las zonas más profundas y se van intercalando en función de su densidad, con las más livianas arriba. Cada una de estas masas de agua adquirió sus propiedades en contacto con la atmósfera y después eventualmente se hundieron por diferentes procesos, evaporación, enfriamiento. Algún factor hizo que el agua superficial se volviera más densa que las aguas subyacentes y se hundiera a una determinada profundidad, no necesariamente hasta el fondo, pero una profundidad acorde con la densidad que ha adquirido. Pues bien. Lo interesante sería el perfil en la columna, pero bueno. Estas masas de agua lentamente se van mezclando unas con otras, pero al tratarse de enormes volúmenes de agua, la mezcla es lo suficientemente lenta como para que las propiedades de cada una de estas masas de agua se pueda trazar muy lejos de su punto de origen, de formación. Sí, aquí valdría la pena tomar agua a 2 o 3 profundidades superficiales, ¿no? Porque se nota mucha clorofila. El agua está muy verde, turbia. Sí. Hay una Hagamos así, visibilidad. probamos un sequi dependiendo de qué profundidad nos dé, tiramos las botellas, ¿vale? Sus propiedades van variando con el tiempo, pero a grandes distancias de la zona donde se originaron aún se pueden distinguir la firma del momento en el que estuvo en contacto con la atmósfera de estas masas de agua, ¿no? En base a sus propiedades, principalmente su temperatura, su salinidad y otros trazadores de importancia secundaria, pero que también pueden ser determinantes. Estudiando las diferentes masas de agua es parte de la oceanografía descriptiva, o sea, uno se hace un mapa horizontal y vertical de la distribución de propiedades fundamentales en el océano y también el origen de cada una de ellas. De esta manera uno puede trazar los movimientos del océano. Las corrientes marinas tienen un papel importantísimo en la regulación del clima, ya que el océano en movimiento está transportando grandes cantidades de calor. Tanto la atmósfera como los océanos transportan calor.
En el caso de la atmósfera, el aire, mucho más liviano, mucho menos denso, puede transportar calor, distribuir calor en el planeta de una forma más rápida. Los océanos, por su parte, tienen un movimiento, en comparación con la atmósfera, mucho más lento. Las corrientes marinas siempre son muchísimo más lentas que lo que son los vientos, pero por su parte implican un movimiento de masa muy, muy superior y que conlleva también un transporte de calor, una redistribución de calor planetaria que tiene no solo un impacto, sino es una clave fundamental en la regulación del clima planetario. La densidad de las aguas determina la dinámica de los océanos. Lo más ligero se eleva a la superficie, lo más denso se hunde hacia las profundidades. Aunque en apariencia es homogéneo y constante, el océano está formado verticalmente por capas, cada una con sus características propias de temperatura y salinidad. En las profundidades del Océano Atlántico, un agua fría y muy densa hace su recorrido desde la Antártida hasta el Ecuador. Las corrientes, que están regidas por los vientos, la rotación de la Tierra y las diferencias de temperatura y salinidad de las masas de agua, hacen que el océano esté en continuo movimiento. Estas corrientes transportan calor y regulan la temperatura del planeta. Con ellas, trasladan también los nutrientes que hacen posible la vida en los océanos. En el caso del Banco Burwood, está sujeto a la corriente circumpolar antártica. 150 millones de metros cúbicos de agua por segundo la convierten en la mayor corriente del mundo en términos de transporte. Generada por los fuertes y persistentes vientos que soplan del oeste, encuentra aquí uno de los pocos obstáculos en su circunvalación continua del planeta. El Banco Burwood actúa como una barrera frente al fuerte flujo de agua. Gracias a esta particularidad, los científicos se atreven a pensar que este fenómeno se relaciona directamente con la productividad del banco. Ahí está, jefe, va muy bien. Lima 3 papas de Puerto Deseado. Cumple el trío de espacio. Ahí estábamos bien, 14. Mantenemos ahí, perfecto. Gracias. ¿Está viendo bien ahí? Sí, señor, está viendo bien. Luego se siente. ¿Está en media, jefe? Vamos a encintar un poco por aquí alrededor de los sensores ópticos. Sí, ahí lo tienes encendido, ¿eh? Vale. Vale. Los científicos miden temperatura y salinidad, oxígeno y clorofila a lo largo de toda la columna de agua. El objetivo es saber con más detalle cómo se componen las masas de agua que rodean al banco. La misma inercia térmica. Y vamos a compararlo, sí. Entonces, conociendo cómo es el ambiente físico y químico de la zona, pueden relacionar la producción de fitoplancton con las propiedades oceánicas. Y las otras 4 las disparamos a 10 metros. Ok, recibido. Atento, hinche, disparamos botella de fondo y comenzamos el ascenso a 0,7 metros por segundo. Hinche, recibido. El CTD es una herramienta básica en oceanografía, o la herramienta por antonomasia. Básicamente, las siglas lo que significan es conductividad, temperatura y profundidad. La sonda CTD te permite conocer la estructura vertical de la columna de agua y las diferentes masas de agua que la componen. Mediante perfilado vertical con CTD podemos hacer una descripción de las masas de agua en una determinada región. También podemos obtener cómo varía
la densidad, podemos también inferir los movimientos de las masas de agua, ¿no? Y cómo se están adaptando a cambios topográficos. La existencia de un fondo irregular, de una topografía variable, que es una característica natural de nuestro planeta, ¿no? La existencia de diferentes fondos, pendientes, cambios más o menos bruscos en la profundidad, naturalmente tiene su impacto en las corrientes, desviándolas, provocando cambios de vorticidad, movimientos verticales, pues en concreto en el banco Burwood, sin llegar a emerger como isla. Sin embargo, la meseta principal del banco queda a un promedio de unos 100 metros de profundidad, alcanzando profundidades mínimas de unos 50 metros. Y desde luego este accidente batimétrico tiene un impacto importante en las corrientes regionales, ¿no? La corriente circumpolar antártica, imponente, choca contra la pronunciada topografía del banco Burwood. Inmediatamente, el agua es forzada a ascender hacia la superficie. Este fenómeno, conocido como upwelling o surgencias, provoca que las aguas profundas suban e inyecten nutrientes a la superficie del banco, donde los rayos del sol aún son intensos por las bajas profundidades. En estos accidentes topográficos tan acusados es también frecuente no solamente que se intensifiquen o se desvíen las corrientes, sino también que se estimulen los movimientos verticales. Va a tener una repercusión importante en la ecología planctónica, debido a que las capas superficiales del océano generalmente son pobres en ciertos nutrientes esenciales que ya han sido consumidos por el fitoplancton, y un proceso muy habitual de fertilización de estas aguas superficiales y bien iluminadas por el sol es una surgencia. El ascenso de aguas profundas que en mucho tiempo no han estado en contacto con esta capa fótica y por tanto no ha habido fotosíntesis ni consumo de estos nutrientes esenciales, y de pronto este agua rica en nutrientes puede emerger fertilizando las aguas superficiales y produciendo lo que en oceanología biológica suelen llamar un bloom, un florecimiento, un floramiento algal, una pequeña primavera, coincida o no estacionalmente con la primavera, pero un gran crecimiento de microalgas. El banco Burwood plantea más incógnitas que certezas. Su topografía y su dinámica desafían a los investigadores constantemente. Habrá que esperar nuevas campañas para que Jacobo Martín pueda comprobar su hipótesis: que las densas floraciones de fitoplancton se originan por el fenómeno de surgencias. Una vez que se comprenda cómo se relaciona la productividad del banco con la dinámica oceánica, se conocerá más sobre la biodiversidad de esta isla submarina. El océano es dinámico e impredecible, determinante. Sus aguas se imponen y hacen que la vida sea posible, abundante, diversa. Por las aguas que rodean al banco Burwood, la vida prospera de una manera sorprendente y única en esta región austral del planeta. Sus profundidades aún guardan respuestas desconocidas. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y abismo, y resplandor, y azar, y viento? Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre.